Pensemos por un momento en la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años. Ahí floreció la primera gran civilización, los sumerios, un pueblo que nos dio la escritura, la rueda, una astronomía increíblemente avanzada. Pero, y aquí viene lo interesante, también nos dejaron un enigma. Sus textos más antiguos no hablan de evolución, sino de unos seres poderosos que bajaron del cielo para crear a la humanidad. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, la de los Anunnaki. Y esto nos lleva a la pregunta central, una que sacude los cimientos de lo que sabemos. ¿Y si nuestra existencia no es solo producto del azar evolutivo? ¿Qué pasaría si en realidad fuimos diseñados? Diseñados con un propósito. Esta es la idea que dispara una de las teorías más fascinantes y, por supuesto, controvertidas sobre nuestros orígenes. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Para entender la teoría de verdad, tenemos que ir al principio de todo, a esos dioses que, según los sumerios, literalmente bajaron del cielo. A ver, es importantísimo entender que no estamos hablando de un pueblo cualquiera. Los sumerios, hace miles de años, fueron verdaderos pioneros. Inventaron la escritura cuneiforme, la rueda, y tenían conocimientos de astronomía que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Entonces, claro, cuando una civilización así de avanzada escribe que sus dioses vinieron de las estrellas, pues como mínimo uno presta atención. Y a estos seres los llamaron así, los Anunnaki. El nombre mismo ya es toda una declaración. Si lo traducimos del sumerio, significa tal cual, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. O sea, no es una metáfora poética, ¿eh? Es casi como un reporte de llegada. Ahora un momento, antes de saltar a las teorías más modernas y locas, veamos qué decían los textos originales. ¿Quiénes eran de verdad los Anunnaki en la mitología sumeria? Lo que nos cuentan las tablillas de arcilla es que había todo un panteón de dioses, con una jerarquía súper clara. En la cima estaba Anu, el padre de los dioses, y debajo de él, dos de sus hijos con papeles totalmente opuestos, que básicamente definieron nuestro destino. Por un lado, Enlil, el dios del viento, que a menudo castigaba a los humanos, y por el otro, Enki, el dios de la sabiduría, que era visto más como un protector nuestro. Y esta tensión, esta dualidad entre Enlil y Enki, es el corazón de una de las historias más famosas de toda la antigüedad. Una que, bueno, seguramente les va a sonar muy, pero muy familiar, la historia del Gran Diluvio. La historia es asombrosamente parecida, ¿no? En el mito sumerio, Enlil se harta de la humanidad porque éramos demasiado ruidosos y decide ahogarnos a todos. Pero el otro dios, Enki, va en secreto y le advierte a un hombre, Utnapishtim, para que construya un arca y se salve. Siglos después, esta misma historia se repite en la Biblia con Noé. O sea, el origen de una de las leyendas más famosas del mundo es, sin lugar a dudas, sumerio. Esta conexión entre mitos es fascinante por sí sola. Pero, ¿y si estas historias no fueran mitos? ¿Y si fueran historia? Miles de años después, esa misma pregunta llevó a una interpretación radicalmente distinta, la teoría de Zecharia Sitchin. Allá por los años 70, un escritor llamado Zecharia Sitchin sacudió al mundo con esta idea. Los Anunnaki no eran dioses en un sentido espiritual. No, eran visitantes de otro planeta. Seres de carne y hueso, con una tecnología tan avanzada que los sumerios, lógicamente, los vieron como divinidades. Su teoría, en resumen, se basa en 3 puntos clave. Primero, venían de un planeta llamado Nibiru, un supuesto planeta de nuestro sistema solar con una órbita larguísima de 3600 años. Segundo, llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años con una misión muy específica, extraer oro para reparar la atmósfera de su planeta. Y tercero, y aquí está lo fuerte, cansados del trabajo, usaron ingeniería genética, mezclaron su propio ADN con el de los homínidos que ya había en la Tierra, para crear al Homo sapiens, o sea, nosotros, como una especie de trabajadores. Es una historia increíble, ¿verdad? Muy atractiva. Pero, bueno, ¿qué parte es mito reinterpretado y qué parte tiene alguna base? Vamos a ponerla cara a cara con lo que dice la ciencia. Y aquí el choque es total. La teoría habla de un planeta, Nibiru, pero la astronomía moderna no tiene ni un solo rastro de él. Sitchin basó todo en sus traducciones de los textos sumerios, pero los expertos en ese idioma dicen que sus traducciones son en gran parte incorrectas. Y sobre la creación de la humanidad,
La arqueología y la historia son claras. Los Anunnaki eran figuras mitológicas que representaban las fuerzas de la naturaleza, como el viento, el agua, el cielo, no mineros espaciales. Entonces, caso cerrado, no. La ciencia lo desmiente y listo. Pero no es tan simple. La teoría se niega a morir. Y la razón es que se agarra de ciertas preguntas que la verdad todavía no tienen una respuesta del todo clara. Por ejemplo, nuestra propia evolución. Los científicos todavía debaten sobre ciertos saltos súper repentinos en nuestro desarrollo cerebral. Hay como vacíos en el registro fósil. Y ahí es donde los defensores de esta teoría levantan la mano y preguntan, ¿y si esa aceleración no fue natural? ¿Y si fue una intervención externa? Y luego está el tema del oro. Pensemos en esto. ¿Por qué nuestra especie está tan obsesionada con un metal que biológicamente no sirve para mucho? No nos alimenta, no nos da refugio. La teoría de Sitchin ofrece una explicación exótica. El metal que tanto valoramos es, en realidad, la clave para la supervivencia de otra civilización. Como gancho narrativo, es potentísimo. Al final, quizás nunca sepamos la verdad absoluta sobre los Anunnaki. Pero su verdadero impacto no está allá afuera, en las estrellas, sino aquí mismo, en nuestra cultura y en cómo nos vemos a nosotros mismos. La razón por la que esta historia nos atrapa tanto, por la que sigue viva, es porque toca nuestras preguntas más profundas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y la historia de los Anunnaki da una respuesta simple, dramática y para mucha gente muy poderosa. Así que da igual si los vemos como mitos, como dioses o como astronautas. Los Anunnaki nos dejaron un legado imborrable. La respuesta para muchos no solo está escrita en esas viejas tablillas de arcilla, sino que quizás de alguna forma también esté escrita en nuestro propio ADN.